Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Inmenso placer volver a contar con un personaje que ha manejado muchos temas. El tema fundamental del liderazgo y direccionamiento y manejo de empresas de familia en Colombia, Aurelio Vélez Vélez. Amigo de hace muchos años, con él he compartido aquí, esta es la tercera vez que nos vemos en 3 años. Y un día me dijo que en la medida que crecimos, lo olvidamos. Uno no puede olvidar al hombre que realmente le aporta a esta comunidad. Un hombre que es exitoso por su modo de ser, por su tranquilidad, pero por su conocimiento y facilidad de transmisión de él mismo. Aurelio, cordial saludo. Antonio, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto y quiero hacer un reconocimiento muy importante lo que ustedes están haciendo en el pensamiento. Están haciendo país, porque es muy fácil dedicarse a ser francotiradores del futuro, pero es muy complejo poner pequeños ladrillos, pequeñas estructuras que permitan lograr el país que todos deseamos. Eso es verdad, y de eso se trata el pensamiento. Lo sé. Construir país, construir este país tan bello que tenemos. Ahora hemos tenido un proceso político bastante complejo en Colombia, un proceso que dividió al país y hoy está dividido al 50 y 50. No obstante, tener una calma chicha, como dice el cuento. No hubo primera línea después del triunfo de Gustavo Petro, no hubo desmanes en las calles. Ha tenido él una tranquilidad para expresar ideas, reunirse buscando un acuerdo nacional con contradictores como el expresidente Álvaro Uribe. Con tanta gente se ha reunido. Tiene unos ministros que a todos nos sorprenden por su experiencia, trayectoria. De manera que ese es un tema que todo el mundo está, y lo veo en las redes sociales, que ya fatiga, y es que todos ven el apocalipsis más allá del hoy. Yo quiero que hablemos un poquito, Aurelio, de cómo ve el sector industrial, estas empresas de familia que usted lidera y maneja con tanto acierto, la situación hoy. Primero, me separo de un concepto. No es que el país esté dividido, es que el país nunca está unido. Nosotros, los colombianos, con todos nuestros talentos y nuestras fortalezas, estamos diseñados para ver el punto negro en la pared blanca, para ver el vaso medio vacío, para ver lo negativo. Yo me limito a decir, el cambio no es en la mayoría de las veces voluntario. El cambio es entender que vivimos en un mundo en evolución, en un mundo en transformación, y que hay 2 formas de verlo, como catástrofe o oportunidad. Pero es innegable que se genera incertidumbre, que se genera temores, pero ahí es donde se va a mostrar el talante empresarial de algo en lo que no se puede renunciar, y es hacer país. Yo le diría a quienes nos acompañan el día de hoy que hiciéramos un inventario de las fortalezas que tiene Colombia. Hombre, es innegable, nos gastaríamos este espacio haciendo un inventario de todas las cosas positivas que tiene este país, pero cada uno de nosotros tira para su lado y es la hora de recuperar un propósito común, un propósito que todos caminamos hacia allá. Los colaboradores de una organización requieren del empresario, el empresario requiere de los colaboradores, los empresarios y los colaboradores requieren de un Estado que regule, oriente y facilita. A veces me atrevo a decir que en Colombia es más fácil ser ilícito que lícito. Al empresario se le ponen demasiadas trabas, demasiadas complicaciones. Hay que volver a un país donde entronicemos el poder de lo simple, los valores y los principios, y entender que lo único que no es relativo, Antonio, es la honestidad. Cuando volvamos al profundo valor de la palabra, al profundo sentido de la responsabilidad, a valorar, ojo, a la familia como célula fundamental de una sociedad, yo creo que vienen cosas importantes. Y le agrego simplemente que exista disciplina y orden, que es el tema que permanentemente yo invito a la gente.
y al país y a los gobernantes. Si no hay disciplina y no hay orden, no hay forma de construir un país. Eso es fundamental, Antonio. Y hay otra cuestión. No nos podemos engolosinar con el pasado. Es que el pasado no existe. Del pasado hay que aprender, pero hay que entender que los escenarios son diferentes, que las condiciones son diferentes. No es Colombia, bajémonos de la nube, que los cambios y la evolución no es solamente de Colombia, es un fenómeno de evolución mundial, con algo que vale la pena una llamadita de atención, y es cómo estamos tratando esta casa, como lo decía el Papa Francisco, este planeta. Nos hemos dedicado a agredirlo, nos hemos dedicado a agredir el planeta, a no proteger el planeta como si tuviéramos la alternativa de cambiarse uno de casa o de apartamento. No, es que ese es el planeta donde estamos y nos estamos desarrollando. Me preocupa todavía en el mundo donde vivimos cuando hablamos de recursos humanos. El ser humano, usted y yo, no somos recursos. En este programa lo podemos hacer en una manga, en una silla, en cualquier parte. Los únicos fundamentales son las personas que nos están acompañando, y usted y yo en este análisis. Entonces, volver al valor del ser humano. El ser humano no es un accidente, Antonio, eso no es poesía. Es que hay muchas personas con quien trabajar, que se vaya el que quiera. El empresario ha calculado cuánto vale. Capacitar y volver a poner un punto. La gente no es un accidente. Ojo, quiero ser claro. Hay algo que yo denomino la paradoja del talento humano, que dice que no hay nadie indispensable, porque una organización que depende de una persona es una situación crítica, pero todo el mundo es importante. La importancia y el valor de la sinergia. Me canso, no me canso, más bien soy reiterativo al decir, ¿estamos sumando y multiplicando o estamos restando y dividiendo? La importancia de la evolución, Antonio, del aprendizaje constante, cuestionar lo que ha funcionado para ver cómo se puede mejorar. ¿Hay algo? Pero le voy a interrumpir. Claro. Y le pregunto, ¿usted cree, Aurelio Vélez, que hemos llegado a esta situación de país, a este grado de conflicto, de intolerancia, porque nosotros también ayudamos a construir ese escenario, o eso es de la noche a la mañana que apareció? No, eso no fue por generación espontánea. Es hora de que cada uno mire cuál es su cuota. Y que analicemos y cambiemos. Pero no analizar para darnos golpes de pecho, para decir en qué podemos mejorar, cómo podemos cambiar. Volvamos a ese sentido, discúlpeme si soy reiterativo, al valor de lo simple, a mirar cómo podemos hacer las pequeñas mejoras que sumadas son grandes mejoras en una sociedad, en una empresa, en una familia. Pero buscando la unidad. Unidad. Sin eso no hacemos nada, absolutamente nada. Pongo ejemplos, he asistido a muchas reuniones en estos últimos días de gente muy valiosa y muy importante en Colombia, que respeto además profundamente, pero que los veo apagados, como si el fin del mundo hubiera llegado. Colombia no la para nadie, no podemos perderla. Creo que has acabado de decir un concepto lapidario. A Colombia no lo para nadie. Si la para, la paramos nosotros. Es correcto. Cuando tomemos una actitud pasiva, cuando no aportemos, cuando nos demos al fracaso, al lamento, plañideras, parece que nos pagaran por ser pregoneros de cuestión positiva. Cada día trae una nueva oportunidad, y me obsesiono con decir que hay oportunidades, y me obsesiono con pensar que el país está como diciendo, cerremos las puertas, establecimiento cerrado por reformas locativas. No, el establecimiento no se puede cerrar. Hay que volver a una cuestión, y es qué es lo esencial, qué es lo fundamental. No quedarnos en las cosas accesorias, sino en las cosas que le agreguen valor a una sociedad y a un país como el nuestro. Aurelio, volviendo un poquito al sector empresarial específico de la industria que usted tiene, sector transporte, sector servicios, familias en metalmecánica, creo que todos los sectores de la economía
usted los acompaña o en las juntas o como asesor. ¿Cuál es el pensamiento real de los empresarios hoy? Acépteme esta expresión, hay de todo como en botica, ¿sí? Primero, una natural y entendible actitud expectante, pero hay dos opciones. Esa actitud expectante, siéntese en una silla, cruce sus brazos, coja pañuelitos de papel y empiece a llorar. La otra es mirando que hay que mejorar, que hay que buscar. A mí, alguna vez, un periodista me dice, Aurelio, las empresas de familia están en crisis. Después de yo haber dictado una charla, y le dije, hombre, pasaste sin pena ni gloria en esta reunión que acabamos de asistir. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que la familia, como institución fundamental de la sociedad, sí está en crisis. Y eso se irradia en la empresa familiar. Antonio, si en la familia no hay comunicación, tú aspiras que cuando se unen ámbitos como empresa, familia y propiedad, vaya a existir comunicación y armonía. No, pero el problema no es de la empresa. La consecuencia es hoy no puede haber comunicación porque falló la base. Exactamente. Entonces, volvamos a dos o tres elementos que me parecen importantes. Primero, entender el cambio como una oportunidad. No apegarnos ni engolosinarnos con el pasado. El cambio es una realidad en todas las instancias. Hagamos un viaje por la medicina, la alimentación, la forma de vestir, las relaciones interpersonales, todo ha evolucionado. Entonces, sentémonos y miremos el cambio y decir cómo vamos a manejar ese cambio. Segundo, la importancia de la comunicación. Yo me he cansado en repetir muchas veces, Antonio, que no es accidental que el ser humano tenga dos ojos, dos orejas y una boca. Dos ojos para observar el doble, dos orejas para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Me asusta cómo muchas veces en la vida profesional y en la vida diaria, en una reunión veo que los interlocutores están pensando más en respuestas audaces que en lo que la persona le está transmitiendo. El otro elemento que es bien importante es la creatividad y la innovación. Las oportunidades están, las realidades están, pero hay que aprovecharlas, hay que manosearlas y hay que tener esa capacidad para convertir, como ya lo he dicho por tercera vez, cosas simples en cuestiones maravillosas. Un ejemplo de una empresa que hoy esté optimista hacia el futuro. Hombre, en el sector inmobiliario las hay, por respeto no digo los nombres, pero empresas que tenían un pionero, un papá y una mamá que salieron del planeta, que los hijos entendieron que no se puede dilapidar las cosas, que no obstante el modelo de sus padres haya sido exitosos, hay que involucrar la tecnología, hay que formar las personas, hay que entender que yo no puedo esperar y que me lleguen a que me compre, sino tocar puertas, buscar nuevos segmentos, buscar nuevos canales. Toqué tangencialmente, Antonio, algo que no quiero que dejemos pasar de lado, la tecnología. Por Dios, quitarle el valor a la tecnología sería también tapar el sol con un dedo, pero la tecnología no es una herramienta, es el carro, el vehículo, pero el conductor es el ser humano. Bienvenida a la tecnología, y algo que sí quiero ser un poquito inquisidor, si se quiere, o señalar, muchas organizaciones, la pandemia las llevó a hacer un cambio tecnológico. Qué maravilloso sería que se hubiera tenido se hubiera sentido la necesidad de ese cambio tecnológico antes de la pandemia y no hacerlo de afán, y no haberlo hecho por la coyuntura que se presentó. Bienvenida a la tecnología como herramienta. No podemos volver a la época de la revolución industrial, donde quemaban calderas porque iban a desplazar a las personas. No, la tecnología es una herramienta y bienvenida a esa herramienta.
Pero sin duda alguna también, Aurelio, hay que ver que en épocas de crisis, en épocas de guerras, pandemias, siempre ocurre algo bueno, ¿no? Y aquí se avanzó en la tecnología. Claro, y lo estaba diciendo, tal vez obligados. 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 Lo ideal era que no fuera obligados. Sí. Pero claro que se avanzó tecnológicamente. Digamos que ahí dimos un cambio de años en un año. Años, no décadas, me décadas, atrevo a decir. es correcto. Décadas. Y eso fue bien importante. Y todo el mundo se tuvo que meter modo tecnología, como lo decimos pues los yuppies, ¿no? Sí, sí. Los jóvenes. Claro, los pelados. Modo tecnología. Y en esa estamos. Las empresas ya decimos, hombre, 3 días van y 2 desde su casa trabajan. Eso ha sido hasta bueno. Tiene efectos que no es solamente desde el punto de vista de salud pública, del tema de movilidad, del tema de costos, etcétera, etcétera. Ojo, sin perder el relacionamiento, sin perder el piel a piel, que es muy importante. Es buscar un equilibrio entre esa tecnología como herramienta y la presencialidad como elemento que agrega valor. Yo cuando llego a la compañía y oigo las risas o oigo el comentario, veo vida, ¿no? Y eso me alegra cuando ya olvido ese vacío de la gente. Y hace falta, hace mucha falta el decir la broma, el preguntar cómo están en tu casa, qué estás haciendo, te queda linda esa vestimenta, esa relación, el café, interactuar, es que eso hace tejido social y eso hace organización, Antonio. Y eso hace la vida bonita y alegre. Claro que sí, claro que sí. Volvemos a los empresarios. Volvemos a los empresarios porque digamos que es un tema recurrente que tengo yo en mi mente, no desde el triunfo de Gustavo Petro como presidente elegido, sino todo este año. Esa guerra sucia en imágenes, en publicidad, nosotros nos decimos mentira, que hemos mejorado mucho y resulta que el ser humano como ser humano ha entrado en una barrena de odios y de sinsabores y amarguras, ¿o no? Es tan evidente lo que dices que me deja sin palabras, en el sentido de querer reafirmar, Antonio, en la polarización nadie gana. Tal vez con esta frase no me vayan a dar el Nobel, pero con polarización nadie, y acépteme esta broma, siquiera no, pero es la hora de que entendamos que Colombia es un barco, que ese barco no se hunde por pedacitos, ni flota por pedacitos. Perdonen lo elemental y lo coloquial del ejemplo. El reto es que no solamente el barco flote, sino que desarrolle, que agregue innovación, presencia en el escenario mundial, que busquemos alternativas. Colombia es un país, una potencia en términos de conocimiento. Nos hemos quedado en líneas tradicionales cuando es valiosísimo. Hay algo que yo no quiero dejar hoy pasar de lado y es... Ya abandonó, y espero que sean muchas más que no quiere dejar pasar de lado. El hablar de la juventud en una forma peyorativa. A mí me fascina trabajar con gente joven. Hace pocos días en un espacio me invitaron a hablar de algo que es fascinante, o a mí me parece fascinante, que se llama el liderazgo inverso. Y es entender que una organización necesita personas mayores y personas jóvenes, y que esa mezcla y esa mistura genera cosas extremadamente positivas a una sociedad. Antonio, no cedamos en el compromiso de creer en Colombia, no cedamos en el compromiso de valorar los logros de los demás, no cedamos en el compromiso de entender al empresario como dinamizador de desarrollo, al colaborador como asociado en esa dinámica organizacional, y no nos paremos de aquí sin decir, le apostamos a Colombia, y no vamos a ser pregoneros, como tú lo decías al inicio en el programa, Antonio, en las redes sociales, que uno muchas veces ve las redes sociales y dice esto, mañana no amanecemos. ¿Cómo así? Colombia ha crecido ante grandes dificultades y yo creo que tenemos una oportunidad para hacer un alto en el camino, entender que el discurso
de la polarización ya es un discurso vinagre, que ya eso no tiene auditorio, que eso no le agrega valor al país y hay que tener un propósito de desarrollo y unidad. Aurelio, comparto 100% esas palabras. Además, invito desde mi propia experiencia a que pensemos en este país de una manera reposada, analítica y demos tiempo a que las cosas vayan desarrollándose. No es que nos dé miedo, no es que no seamos capaces de defender la democracia, no es que tengamos temor, no, simple y llanamente, si no bajamos las pasiones, como bien dice Aurelio, vamos a contribuir al desastre de Colombia. Entonces, invito, y sé que en las redes nos criticarán, pero hay momentos en la vida en que, como lo dijo el mismo expresidente Álvaro Uribe, hay que bajar. Invitamos a que no se vayan los empresarios de Colombia ni las personas, a que trabajemos y tengamos fe en que este acuerdo nacional puede ayudar y facilitar a que se construya un país en otras condiciones. Antonio, permítame algo que no quiero tampoco dejar pasar por alto. Más que nunca, vuelve a asumir un protagonismo los gremios. ¿Dónde están los gremios? La beligerancia constructiva de los gremios. Los gremios no son solamente para tirar tomates, los gremios son para aportar, para mostrar caminos. Y respetuosamente, muchas veces he visto que los líderes gremiales utilizan los gremios como plataformas para sus apetencias y ambiciones personales y no para contribuirle al país. Es la hora de que los gremios se reinventen. Se pellizquen. Se pellizquen. ¿Cómo estamos colaborando con el país? Claro que han hecho esfuerzos muy grandes, pero es que el problema no es en este lado los de camisa de tal color, en este lado los de camisa de tal color. No, la camisa en este momento tiene que ser del mismo color, sin perder y negociar valores, sin perder y negociar principios, con un gran propósito de unidad, desarrollo y valoración del talento humano. Y manteniendo los principios de la democracia, en los cuales se sustenta la democracia: libertad, derecho a la propiedad privada, trabajo solidario y mucha libertad, creación de empresa. Esos son los pilares de una democracia y esos se deben respetar y los van a respetar. Pero mientras tanto, preparémonos, también lo voy a decir aquí, a que esas elecciones del próximo año de gobernaciones, alcaldes, asambleas y consejos sean verdaderamente el centro de la democracia y donde las ideas logren que los hombres demócratas triunfen y mantengamos ese equilibrio social. No nos vamos a ir todavía, Aurelio. No quiero convertir esto en una charla política. Quiero convertir esto en algo más que eso. Y es ratificar lo que usted dijo. El sector gremial del país está de espaldas a la realidad social de Colombia. Totalmente. Pero respetando, porque es muy fácil criticar, respetando lo que han hecho. Fíjese y verá que si vemos, muchos de los líderes gremiales posteriormente pasaron a apetencias personales políticas. Yo no lo estoy criticando, pero por favor, ¿dónde está la voz de los comerciantes? La verdadera voz de los comerciantes. ¿Dónde está la voz de los empresarios, del sector metalúrgico, del sector hotelero, del sector transporte? El poder de la sinergia, ¿cuántas veces lo he dicho? Es que los gremios no se pueden convertir en un club de amigos o en un parqueadero de vehículos, perdón, en desuso. Los gremios deben aportar, deben contribuir y la voz se debe escuchar en una forma constructiva y crítica, pero positiva del país. Los gremios los invitamos, y creo que en esto estamos coincidiendo Aurelio y yo, los invitamos a que se unten de gente, de empresa social, que vayan, visitan y conozcan las realidades. No se mantengan en las mesas de escritorio esperando que llegue la gente. Dijiste algo que lo debíamos escribir en letras de molde, Antonio, y yo lo traduzco en mi lenguaje, y es: no hay un sitio, y lo he repetido en todos los espacios que tengo oportunidad, no hay un sitio más peligroso para ver la realidad que una oficina,
que una sale juntas. Untémonos de la realidad de lo que está sucediendo. Yo muchas veces, cuando veo una actitud un poquito policiva de una persona en una empresa que porque llega unos minutos tarde, yo digo, la gerencia colombiana debe montarse en un bus siquiera una vez al mes, montar en metro una vez al mes, entender la dinámica maravillosa de una madre que tiene que organizar sus niños, llevárselos donde las otras madres que nunca terminan su labor a que se los cuiden o esperar que la cuidadora llegue y desplazarse, es entender cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. El empresario tiene que ir a los centros comerciales, tiene que conocer también la parte menos formal de la economía y mirar cómo está sucediendo y entender que las estrategias de competitividad tienen que ser diferentes solamente al precio, que el precio es importante, nadie puede negar, pero cuál es el valor agregado que usted le está dando a sus clientes, cómo se está untando de mercado, cómo está conociendo esos cambios y esa dinámica. Eso es verdad, lo que estás diciendo es cierto. El gerente y empresario que sepa montarse en un metro, en un tranvía, que sepa lo que es ir a un mío de cualquier ciudad, empieza a ver el sufrimiento de la gente por llegar a su trabajo. Y entonces Eso, empieza hay que a ver una óptica diferente. Y a tener flexibilidad en las cosas. Y no es que María pueda llegar todos los días a una hora inadecuada, pero habrán imprevistos y se tendrán que entender, ¿cierto? Y entendamos siempre. Hay una frase que y lo voy a interrumpir, antes de que diga la frase. Sí. Y además uno regañado en el día por un jefe todo el día no produce. Claro que produce, pero produce negativamente. Negativamente. Y se convierte en un lastre de la organización. Es correcto. Entonces la importancia, ojo, que quede claro, no estoy en contravía de la norma, de la disciplina, de la generación de tejido organizacional, pero con humanidad, con respeto y con aceptación. Norma y planeación dentro de flexibilidad y humanidad. Descripción perfecta. Esa es la verdadera ecuación. Iba a decir algo, usted iba a decir otra conclusión de las suyas, pero le fue la paloma, ¿cierto? Probablemente. Probablemente. Lo que pasa es que usted es un bombardero, entonces le toca a uno mantener 17 hemisferios abiertos al mismo tiempo, 17 ventanas, ya que estamos hablando de tecnología, Antonio. Hombre Aurelio, hay otro tema que no puedo dejar de tocar. No se ha tocado, y es el tema del cooperativismo en Colombia. Colombia no ha dado el salto que debemos dar hacia allá. Usted y yo somos cooperativistas desde hace muchos años, posiblemente usted más que yo. Yo estoy hace 17 años metido en ese tema. Y yo no sé usted cuántos, más tal vez. Pero no por edad, sino por interés. Claro. Bueno. Claro, yo aclaro, que él es mayor. ¿Cómo no? Pero tenemos interés además conjunto. Este desarrollo del cooperativismo en el sector de los municipios, en el sector rural, ¿es vital o no? Hombre, hay que volver los ojos al concepto del cooperativismo. Creo que hay que reinventar el cooperativismo como un elemento económico importante que dinamiza desarrollo. No es simplemente la institución para sacar del agua situaciones coyunturales, sino procesos de apoyo. El cooperativismo, y usted y yo somos testigos del aporte que ha hecho a las sociedades, que se tenga que reinventar cosas con seguridad, que hay que redefinir cosas también, pero el cooperativismo, me atrevo a decir, que es todavía una fuente inexplotada de oportunidades y de unidad social que genera desarrollo. Si la gente conociera en detalle los beneficios que a través del cooperativismo han logrado las familias en fortalecimiento, las empresas en crecimiento, los desarrollos que se apoyan, estarían diciendo que la gran fuerza arrolladora de Colombia es el cooperativismo. Claro, pero es que no nos van a felicitar por esto que estamos diciendo. No. Antonio, es entender el valor de la unidad, el trabajador, el valor de sumar y ese fenómeno multiplicador que genera esa unidad. Hay que volver al cooperativismo, a fortalecer lo que existe, a generar nuevos escenarios, a permitir sobre todo, volviendo a mirar también al campo,
esas cooperativas que ayuden, porque Colombia produce, pero a veces se queda corto en la forma de sacar sus productos, de comercializar sus productos, y el cooperativismo es una respuesta fascinante a ese tipo de posibilidades. Mire, no hay un solo frase que hayas compartido tú o que haya compartido yo el día de hoy donde no hemos dicho que si nos unimos y recuperamos ese propósito y que si entendemos que el barco lo construimos conjuntamente, a Colombia no lo para nada. No lo para nada. No lo para nada. Estamos de acuerdo, Aurelio. Para terminar, Aurelio, yo sí quiero hablar de ese liderazgo no es impuesto, ¿no? Cuando hablas de liderazgo en todos tus escritos, todos tus documentos, que además también en buena hora también compartimos, como compartimos otro tema de un regalo que hizo otro de nuestros entrevistados, Aurelio Vélez también pone a disposición del pensamiento todos los capítulos de sus temas de liderazgo. Vamos a abrir una ventana específica para que todos puedan recurrir allí, nutrirse, porque el conocimiento está ahí dispuesto. Maravilloso. Mire Antonio, hace mucho tiempo, al gran gurú de la administración, Peter Drucker, que yo tengo una broma que digo que Drucker está escribiendo ahora mejor después de muerto, como la gente que dice que Gardel está cantando mejor ahora. Alguna vez en una reunión... Eso es por la digitalización y masterización de los productos, que mejora todo. Pero es la forma para decir que son tan maravillosos que siguen impactando. Y les digo lo siguiente, le preguntaban a Drucker, ¿el líder nace? Y el hombre dio una respuesta desconcertante. Sí, el líder nace. Entonces la gente quedó triste. A renglón seguido dijo, pero son tan pocos los que nacen que usted y yo no podemos esperar ser uno de ellos, sino que tenemos que luchar y forjar por desarrollar ese liderazgo. Se desarrolla con nuestros hijos, con los hijos pequeños. No podemos ser padres con respuestas para todos, no podemos pretender que los hijos sean clones. Entonces el muchachito no suba los pies a la mesa, no coja otra galleta, no diga que la señora es gorda. Entonces terminamos haciendo niños con un formato preestablecido. Dejemos ser, respetemos las diferencias, respetemos la individualidad. Y hay algo, Antonio, que es una palabra que yo también, cuando me dan oportunidad, a esa palabra sí le tiro tomates, y es la palabra tolerancia. Yo detesto la palabra tolerancia, no se asuste. Me gusta es aceptación, porque tolerar es decir que tú me molestas a mí, pero yo te tengo que aguantar. En cambio, aceptación es entender que tú y yo somos distintos, pero cada uno puede aportar a lo que hemos repetido reiterativamente, a ese propósito. Una sociedad que acepte las diferencias, que valore las diferencias, que sume las diferencias hacia ese propósito que tanto hemos reiterado. Muy bien, Aurelio, yo creo que hemos tenido un conversatorio en beneficio de la humanidad, donde coincidimos en muchas cosas, pero también le apostamos al futuro. Muchas gracias por acompañarnos en el pensamiento. Gracias a ustedes, y vuelvo a hacer un reconocimiento. Antonio, no se puede desistir en el tema del pensamiento. Lo que pasa es que las transformaciones y las huellas conceptuales y de vida que está dejando el pensamiento no se pueden medir inmediatamente. El valor de los procesos, y este es un proceso de pensamiento, valores y futuro. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer inexplicable. Muchas gracias, Aurelio. Gracias a ustedes. No vamos a parar, eso sí te lo digo.